Bueno, en la siguiente presentación vamos a exponer sobre la tipología de los paisajes según el libro Geografía de los Paisajes Culturales 2018. Este tema será expuesto por Sandra Andrade, Lina Berrío, Michael Gutiérrez, Omaira Muñoz y mi persona Dalia Díaz, pertenecientes al curso de Ecología Cultural del año 2020, con la tutoría de Yoniraidet Aguilar, pertenecientes a la Universidad de Córdoba, Facultad de Ciencias Básicas, Programa de Geografía. Primero que todo empezaremos con una pequeña introducción sobre la tipología de los paisajes. Empezaremos hablando sobre el concepto de paisaje. Este se implementó o se empezó a usar a finales del siglo XVIII por parte de naturalistas y estudiosos del medio geográfico, lo que acabó dando lugar en el siglo XIX al nacimiento de la geografía como ciencia espacial cuyo objeto de estudio era la naturaleza. También se incluye sincrónicamente al arte. Este término también se usa para definir la plasmación de paisajes en sus obras pictóricas, donde el paisaje deja de ser el soporte de actividades humanas representadas en el cuadro o en un simple decorado de este, para convertirse en su tema central y objeto del cuadro. Bueno, seguidamente tenemos el concepto de paisaje, el cual proviene del francés paisaje, derivado a su vez del también francés país, que significa campo, país, entorno rural y en donde el sufijo age, que denota la acción, le confiere un significado del lugar en donde se crea un espacio, un entorno. Si consultamos el diccionario de la RAE, obtenemos que la palabra paisaje presenta los siguientes significados. Tenemos que parte de un territorio que puede ser observada desde un determinado lugar. Espacio natural admirable por su aspecto físico. Pintura o dibujo que representa un paisaje. Cuando hacemos referencia a parte de un territorio que puede ser observado desde un determinado lugar, hablamos o se supone que no se puede percibir un territorio completo y que existe una limitación visual, es decir, que un paisaje es lo que vemos desde un lugar concreto. Y tal medida que modifiquemos el lugar de observación, la percepción del paisaje será otra. Entonces podemos decir que el paisaje es dinámico. En cuanto al espacio natural admirable por su aspecto físico, podemos decir que se refiere a la relación paisaje-espacio natural con elevado valor artístico, lo que confiere una valoración subjetiva y estética del paisaje. En cuanto a la pintura o dibujo que representa un paisaje, esto se refiere a la representación gráfica de un terreno. En general, se entiende por paisaje cualquier área de la superficie terrestre producto de la interacción de los diferentes factores presentes en ella y que tienen un reflejo visual en el espacio. El paisaje es observado desde un lugar concreto, lo que quiere decir que se tiene que percibir el territorio con ciertas limitaciones visuales, o sea que no se puede percibir un territorio completo. Bueno, continuamos con geografía y paisajes, división de paisajes. Aquí hablaremos sobre la evolución que tuvo el término en el ámbito de la geografía, que fue la ciencia que acuñó y desarrolló el concepto. Y así es como el paisaje se vuelve objeto de estudio de la geografía. El concepto de paisaje, desde la perspectiva científica, está asociado a la evolución de la geografía. Esta ciencia fue la primera en acuñar el término de paisaje. Entonces, el paisaje, desde el punto de vista geográfico, el cual es objeto de estudio primordial y el documento geográfico básico para realizar la geografía, el paisaje geográfico es por tanto el aspecto que adquiere el espacio geográfico. Este concepto se ha desarrollado en dos de las importantes ramas de la geografía física y geografía humana, con distintos enfoques. En cuanto a la geografía física, tiene como objeto de estudio los paisajes naturales y la geografía humana estudia los paisajes culturales. Ahora hablaremos sobre concepción naturalista. Bueno, teniendo en cuenta el libro Geografía de los Paisajes Culturales, esta concepción explica que los paisajes son productos del orden natural que coincide con la naturaleza, sin intervención humana. Concepciones que se han mantenido a través del tiempo, incluso la RAE lo presenta como una de sus definiciones.
Bueno, en cuanto a la concepción naturalista, se tuvo que para los naturalistas el objeto de estudio eran los paisajes naturales, es decir, aquellos que no han sido intervenidos por acción del hombre. Todo indicio de intervención humana era desechado en la comprensión del paisaje. Este se limitaba exclusivamente a lo natural, pero este se debilitó ya que cada vez se hacía más imposible entender el paisaje sin intervención humana, y con el gran avance de la industrialización y la huella ambiental que se ha generado por actividades económicas a lo largo del siglo XX, ha hecho que se disminuyan los paisajes naturales. Bueno, en cuanto a la concepción cultural, la definición de esta concepción dice que el paisaje es el resultado de la interacción en el tiempo de las personas y el medio natural, cuya expresión es un territorio percibido y valorado por sus cualidades culturales, producto de un proceso y soporte de la identidad de una comunidad. Y teniendo como el primer exponente de la concepción cultural al geógrafo estadounidense Carl Sagan, el cual expuso su fundamento de visión geográfica y paisajística en su artículo La morfología del paisaje, y lo define como una asociación de formas naturales y culturales existentes en la superficie terrestre. Este geógrafo también perteneció a una escuela naturalista. Para esta escuela, el paisaje natural es el medio sobre el que actúa el agente cultural y da como resultado el paisaje cultural. Bueno, seguimos con las diferencias en las concepciones de paisajes. Aquí tenemos una tabla, pero antes les hablaré sobre un aporte de un gran naturalista, el cual fue Alexander von Humboldt, que fue el primero en sintetizar el concepto de paisaje y dotar de metodología científica el estudio de la naturaleza. Enriqueció el concepto de paisaje con una visión científica integradora y de síntesis sin renegar del romanticismo ni de subjetividad, teniendo en cuenta que la naturaleza y el paisaje no son lo mismo. El término paisaje se conforma por un entramado de relaciones sociales y culturales realizadas sobre la naturaleza. En la tabla 1 se resumen las visiones complementarias que aportan las visiones naturalistas y culturales sobre el paisaje. La parte objetiva del paisaje, aquella que tiene que ver con la naturaleza, se aprende y se enseña. Tiene un método para estudiar la naturaleza y saber ver la naturaleza. La parte cultural se siente, se educa, se transmite sensorialmente y se va configurando por experiencias. Esta se percibe y se vive. Seguimos con la clasificación de los paisajes. Los paisajes se clasifican generalmente en dos clases y estos a su vez tienen sus clasificaciones. Estos son paisajes naturales. Son todos aquellos que no han sido o no han tenido ninguna intervención antrópica. En estos paisajes naturales no hay ninguna alteración provocada por el hombre y por este caso se le atribuye la denominación de natural. Su forma y características son el producto de la interacción de sus componentes climáticos, geológicos, ecológicos y ya. El otro tipo de paisaje es el cultural, el cual se entiende por paisaje cultural al resultado de la acción del desarrollo de actividades humanas en un territorio concreto. El paisaje cultural es una realidad compleja, integrada por componentes naturales y culturales, tangibles e intangibles, cuya combinación configura el carácter que lo identifica como tal. Por ello debe abordarse desde diferentes perspectivas. También tenemos los paisajes clasificados por organizaciones internacionales. Los paisajes son diversificados. Existen varias clasificaciones, las cuales son paisajes culturales por la UNESCO. Son paisaje creado, paisaje evolutivo, paisaje activo o relicto, paisaje inmaterial. Paisaje creado comprende paisajes de jardinerías y parques construidos por razones estéticas que están generalmente asociados a construcciones y conjuntos de monumentos religiosos o civiles. En cuanto al paisaje evolutivo, es el resultado
un imperativo inicial de carácter social, económico, administrativo y religioso, y que ha evolucionado hasta su forma actual como respuesta a la adecuación a su entorno natural. También tenemos otro tipo de paisaje, el cual es activo o relicto. Un paisaje relicto es aquel en que su proceso evolutivo concluyó en algún momento del pasado, pero sus rasgos característicos son todavía visibles materialmente. Un paisaje activo es el que conserva un papel social activo en la sociedad contemporánea, asociando con el modo de vida tradicional y cuyo proceso de evolución sigue activo. Paisaje inmaterial. El factor asociativo es la creencia y la experiencia religiosa de una comunidad y su vinculación al territorio. También tenemos otra clasificación según la CEP, Consejo de Europa, que son paisajes marinos, paisajes periurbanos, paisajes urbanos y paisajes rurales. Hay que tener en cuenta que en estas clasificaciones no se diferencian las dos concepciones sobre el paisaje. La naturaleza que nos circunda y con la cual interactuamos no se encuentra de igual modo, sino por el contrario, es posible encontrarnos con espacios naturales muy intervenidos y modificados por el hombre para satisfacer las necesidades de transporte, vivienda y de sustento económico. Pero también es posible que nos encontremos con otras áreas que presenten un mínimo de intervención humana, siendo justamente los llamados paisajes naturales. Se le llama paisaje natural a aquella parte del territorio del planeta Tierra que se encuentra casi virgen del hombre, es decir, prácticamente no han sido modificados por la acción de éste. En el paisaje natural no hay ninguna alteración provocada por el hombre y por caso es que se le atribuye la denominación de natural. Su forma y características son el producto de la interacción de sus componentes como climáticos, biológicos, ecológicos, nada más y nada menos. Los paisajes naturales representan un gran valor debido a que son zonas que cuentan con una protección especial legislada por el cupo pertinente como consecuencia del especial interés que estos repercuten. Lo anteriormente dicho es la condición para que se declare como paisaje natural o espacio natural. Como también se conocen estos lugares, existen algunos otros requisitos que cumplen con la mayoría de estas regiones y por tanto son designados de este modo, al ser representativos de los diferentes ecosistemas, formaciones o paisajes naturales, ya sean geológicos o geomorfológicos, que impliquen un papel relevante en la conservación del ecosistema, pudiendo de este modo asegurar la continuidad evolutiva de las diferentes especies que se hallan en él, entre otras cuestiones. Otra exigencia resulta ser la conservación de aquellas comunidades vegetales o animales, de tal manera que impidan la desaparición de cualquier especie o por lo menos que mantengan pruebas selectas del material genético y la investigación científica, educación ambiental o por lo menos el control y el estudio de los parámetros ambientales. Y por otra parte, que realicen dos contribuciones importantísimas. Por un lado, al mantenimiento y mejoramiento de los sistemas hidrológicos y de abastecimiento de agua, y por otra parte, contribuir al control de la erosión, así como el de la sedimentación. Los paisajes naturales los vamos a dividir en primera, con el tipo de paisaje fitogeográfico. Es una división poco escuchada, pero no por eso menos importante, son aquellos denominados fitogeográficos. Ellos nacen de una combinación de factores climáticos y geográficos, así también como de flora y fauna. Podemos diferenciar 5 tipos de paisajes dentro de esta clasificación, como la selva, asociada al clima ecuatorial, que posee gran densidad de bosques y especies típicas que complementan el paisaje. La sabana es característica de climas tropicales. Algo típico de estos paisajes refiere al aspecto de un espeso follaje, así como también como hierbas altas y que faciliten la mimetización de la fauna que habita en este tipo de paisajes. El desierto se caracteriza por la temperatura extrema que posee, a la que está expuesto. Podemos encontrar un clima muy cálido y húmedo, así como seco y frío. Y una característica distintiva es el gran viento al que está expuesta estas tierras, lo que significa una propiedad desfavorable para la vegetación, asimismo para la vida de los animales. La pradera es característica de un clima templado y sus precipitaciones están muy bien distribuidas. Y la tundra es característica de los polos. Las altísimas temperaturas nos brindan paisajes increíbles, pero sumamente desfavorables para todo tipo de vida. Encontramos los tipos de paisajes según el clima. Si tomamos en cuenta el clima como clasificación que determina los paisajes, podremos encontrar 3 grandes subdivisiones.
Encontramos a los paisajes cálidos, que predomina la zona de selvas y de sitios tropicales. Paisajes fríos se pueden localizar en zonas de excesiva altura, así también como en los lugares más cercanos a los polos terrestres. Es característico de las zonas de glaciales y posee como característica principal la infertilidad de los suelos. Y los paisajes templados son típicos de zonas de temperaturas medias con precipitaciones acordes. Estos paisajes poseen las 4 estaciones muy bien diferenciadas. Tenemos los tipos de paisajes naturales en una ubicación geográfica, los cuales podemos distinguir 3 tipos de paisajes. Paisajes montañosos, que están ubicados en zonas altas. Además de esto, posee como característica principal estar ubicado en zonas altamente ricosas por los movimientos de las placas tectónicas que forman esas montañas y que por lo tanto pueden significar zonas de gran cantidad de movimiento sísmico. Tenemos los paisajes de llanura, también formados por grandes terrenos que suelen mantenerse estáticos y sin elevación. Los paisajes costeros están relacionados con los diferentes accidentes geográficos como islas, acantilados y golfos y están cercanos a las zonas marítimas, aunque también pueden pertenecer a zonas de río. Algunos ejemplos de paisajes naturales son los parques, son áreas naturales poco transformadas por la mano del hombre, las cuales ya sea por su belleza, representatividad de sus ecosistemas, singularidad de su flora o fauna, poseen valores estéticos, educativos, entre otros, cuya conservación debe ser llevada a cabo. Tenemos las reservas naturales, espacios naturales que protegen por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad, y los monumentos naturales, espacios o elementos de la naturaleza que están conformados por componentes singulares de ellos y entonces merecen ser protegidos. Ser el paisaje natural sin presencia del hombre, no hay un aprovechamiento directo de este tipo de paisaje que comprometa su estado natural y por ende no hay una desegregación de él. Sin embargo, estos paisajes naturales, por su belleza y por ser un lugar exótico y único, se convierten en destinos turísticos y son cada vez más codiciados. Para finalizar, y como gran ejemplo, tenemos las cataratas del Iguazú, ubicada en la provincia de Misiones, Argentina, Paraguay y Brasil. Este paisaje cuenta con 275 saltos que llegan a alcanzar los 80 metros de altura. Paisajes rurales. El concepto de paisajes rurales no es más que el resultado de una serie de dinámicas y características orientadas a la producción de bienes primarios provenientes de la explotación de actividades agrosilvopastoriles. Como logramos observar en la diapositiva, contamos con un esquema que nos muestra cómo está compuesto un paisaje rural. Sus factores condicionantes, que son los factores físicos y factores humanos, los elementos que viene siendo la base fundamental de un paisaje, de cómo está compuesto un paisaje rural. En estos elementos encontramos espacio cultivado, espacio no cultivado, población y red viaria. Y por otro lado, la tipología, que encontramos paisajes tropicales y paisajes templados. Factores condicionantes, factores físicos. Estos factores físicos han sido de gran importancia a lo largo de la historia. Pero con el pasar de los años, con el avance de la tecnología, la creación de herramientas, estos factores físicos han quedado a un lado, ya que ya en estos tiempos no estamos tan determinados por esos factores físicos. Los principales factores físicos que modifican el paisaje rural están asociados a factores como el clima, como el relieve y como los tipos de suelo. En los factores asociados al clima encontramos la temperatura, el agua, el viento. En los factores asociados al relieve encontramos la pendiente, la orientación, la altitud, las laderas. Por último, los tipos de suelo. Factores humanos. El factor humano ha sido el mayor modificador del paisaje rural. En algunas ocasiones, sus acciones se encuentran limitadas, debido a que la mano del hombre no ingresa a todas las áreas debido a los factores físicos que lo condicionan un poco. Entre sus factores se encuentran la población, el conocimiento y capacidad tecnológica. Esto hace referencia a qué tanto de tecnología tenemos,
qué tanto de conocimiento de la tecnología contamos para así ingresar esos conocimientos y esas nuevas tecnologías a los paisajes rurales y así lograrlos modificar. Economía, otro factor. La economía, como ya bien sabemos, que en los paisajes rurales se da la explotación de los bienes del sector primario. Esto lo hacen para generar economía o para generar ingresos a través de la economía, de esa explotación. En la siguiente diapositiva logramos observar dos ejemplos de los factores físicos. En la imagen de la izquierda vemos un regadío en el paisaje natural, asociado al clima y al agua de un cultivo. En la parte derecha vemos un viñedo en las Islas Canarias, España, que está protegido como en una especie de ollas. Factores condicionantes, factores humanos. Logramos observar un ejemplo de cómo la mano del hombre ha modificado un paisaje rural, ya que vemos una vista aérea de un cultivo circular, de un regadío y de forma simétrica. Elementos del paisaje rural. Los paisajes rurales se constituyen de 4 elementos fundamentales, que son el espacio cultivado, espacio no cultivado, red viaria y hábitat, o poblamiento o población. De los que anteriormente dije o mencioné, los que se pueden modificar mayormente son la red viaria y el espacio cultivado. El espacio cultivado es aquel donde se desarrollan una serie de dinámicas y actividades orientadas a la producción y explotación de los bienes del sector primario. Espacio no cultivado es la reserva del espacio rural que puede llegar a ser cultivable. Red viaria es una red de comunicación entre espacios rurales y urbanos, es decir, entre paisajes urbanos y paisajes rurales, que sirve para cambiar e intercambiar bienes y servicios, para comunicarse. Hábitat, compuesto principalmente por la vivienda rural dispersa, se caracteriza por tener una baja densidad poblacional y que están generalmente dispersas. Podemos ver dos ejemplos de la red viaria en Popayán, Colombia, y de la vivienda rural dispersa en España. Tipología del paisaje rural. Los paisajes rurales se dividen en dos grandes clases según su ubicación. En paisajes intertropicales, que son los paisajes más representativos del paisaje rural, ya que están asociados a los tipos de cultivo, como el arrozal de inundación, paisaje agrario cafetero colombiano, entre otros. Paisajes templados. Se encuentran caracterizados como paisajes de ganadería intensiva, paisajes de policultivo, donde se desarrollan más de 2 cultivos en una zona. Podemos observar dos ejemplos. En China, un cultivo de arrozal y en la derecha el paisaje cafetero colombiano. Problemáticas e importancia del paisaje rural. Problemas presentes en estos paisajes. Fenómenos de alteración o destrucción causados por la evolución de la vida social y económica. Esto hace referencia a la problemática que vive cada día los paisajes rurales, debido a la necesidad que tiene la población de expandirse, ya que cada día se está urbanizando más en términos sociales, culturales y económicos, causando cambios en las funciones de los paisajes rurales. Otra problemática importante a tener en cuenta es que las actividades agrícolas han comenzado a desaparecer, quedando con suelos inactivos que esperan a que se les incorpore a funciones propias de la ciudad.
Otra problemática a la que se afrontan los paisajes rurales es que, como sabemos anteriormente, las funciones que se ejecutaban solo se basaban en aquellas relacionadas con el desarrollo de la agricultura, pastoreo y pesca, o agrosilvopastoril. Hoy en día se siguen dando esas actividades o realizando esas actividades, pero producto de la mecanización o incorporación de las máquinas, estas funciones han tenido cambio, implementado cambio, generando también doble actividad en los paisajes rurales. Valor agregado o importancia de los paisajes rurales. Reconocimiento, valorización y protección que buscan mantener un equilibrio entre la naturaleza y bienes culturales. También la doble actividad en estos paisajes, basados en la previa documentación del libro de Nancy Aguirre. Los paisajes rurales, adquieren valor, un mayor valor, reconocimiento y protección al ser declarados como patrimonio cultural, debido a que cuando se declara patrimonio cultural al paisaje, esto trae consigo unas iniciativas adoptadas por los gobiernos y entidades no gubernamentales que buscan salvaguardar o proteger estos paisajes rurales. Otra importancia de los paisajes rurales es que han sido el mejor aliado con los que cuenta la ciudad o el paisaje urbano, debido a que los paisajes rurales funcionan como suministros de aire, agua, fauna, flora y productos de alimentos para la ciudad, para que ésta sea más sostenible. Otro punto o valor que se le puede dar a los paisajes rurales es debido a la doble actividad que se está realizando en estos paisajes. Un mayor ejemplo como en el eje cafetero, que se están desarrollando actividades agrícolas como la siembra o cultivo del café y actividades de ocio o como el ecoturismo, como las casas cafeteras, debido a que uno va, ve los cultivos de café y también realiza sus actividades de ocio. La conceptualización de los paisajes urbanos. Los paisajes urbanos están divididos en elementos y tipologías de paisajes urbanos, pero primero hay que definir qué son estos. Los paisajes urbanos son el producto de la fisonomía que adquiere un territorio sobre el que se desarrollan distintas funciones urbanas. ¿Qué funciones urbanas nos preguntamos? Bueno, las funciones urbanas son aquellas que son como el conglomerado y gran flujo de transporte. Esto es percibido por el espectador según su perspectiva. En los paisajes urbanos encontramos dos características, los elementos y la tipología del paisaje. Los elementos pueden ser naturales, red viaria, inmuebles y elementos muebles. Estos son las cuatro grandes características que conforman los elementos de la ciudad. En cuanto a la tipología del paisaje, son la clasificación que estos tienen. Entre los que encontramos centros históricos de las ciudades europeas, los centros históricos de las ciudades hispanas, que son influenciadas principalmente por las culturas ibéricas, el paisaje norteamericano de downtown, los paisajes residenciales y los paisajes urbanos de desigualdad, que a continuación explicaremos cada uno. Los elementos del paisaje urbano. Estos elementos le dan vida al paisaje que ésta representa. Los elementos son los naturales, la red viaria, los elementos inmuebles y los elementos muebles. Comencemos con los elementos naturales. Los elementos naturales son aquellos que están determinados por el medio físico. Este medio físico muestra dónde está localizada o emplazada una ciudad, físicamente teniendo en cuenta la topografía. Por ejemplo, si está ubicada en un valle, en una llanura, entre otros. En la geografía, si está al lado de un lago o si está emplazada cerca a un lago, a un río, entre otros también. El clima, si está en diferentes latitudes o altitudes, y costas, si está cercano al mar. Un claro ejemplo encontramos el emplazamiento de la ciudad de Berlín. Esta está situada en la llanura europea y está atravesada por el río Spree, o sea, tiene un emplazamiento fluvial.
En cuanto a la red viaria es uno de los elementos más importantes. ¿Por qué? Pues porque por este medio se realizan todas las interacciones y conectividad que presenta una ciudad. Claros ejemplos tenemos como los sistemas de metro, los sistemas de transporte público o los intermunicipales. Los elementos inmuebles incluye todas las edificaciones y edificios que están en la ciudad. Estos elementos son inherentes a la ciudad y no se pueden trasladar de un lugar a otro. Estos elementos no se pueden mover, como ya se había dicho, sino que se reconstruyen o se transforman. Ejemplos tenemos como el edificio Coltejer en Medellín, que es el edificio más alto y representativo de la ciudad. También se encuentran las esculturas hechas por Fernando Botero, conocida a nivel mundial como las Gordas Botero. El elemento mueble. Este es un elemento muy importante ya que le da vida a la ciudad y de un toque de personalización única. Estos elementos incluyen kioscos, casetas, anuncios principalmente, que dan un toque de viveza. Encontramos lugares donde existen pocos anuncios y lugares que están saturados de anuncios. Estas saturaciones causan mucho peso visual y en algunas ocasiones contaminación visual. Un claro ejemplo de elementos muebles, ya que estos pueden ser removidos, es el Times Square en Nueva York, uno de los centros con mayor publicidad en el mundo. Un ejemplo de la integración de estos 4 elementos importantes que conforman el paisaje urbano es observada desde los altos de las comunas de Medellín, donde se puede observar el elemento natural como son las montañas alrededor del valle, donde está situado la ciudad, el elemento mueble, como yo lo había dicho, los anuncios, por ejemplo, en este caso, publicidad de telefonía móvil UNE, los elementos inmuebles que son las casas que se encuentran bajo las comunas y en las comunas y la red viaria como lo es el Metrocable, uno de los 4 que tiene la ciudad de Medellín, aparte del metro, el tranvía y el Metro Plus. Tipología de los paisajes. En la tipología de los paisajes se encuentra la clasificación de los paisajes urbanos específicamente. Comenzando primeramente con las ciudades europeas. Las ciudades europeas tienen gran contenido de historia en todo su paisaje, debido a que tuvieron gran influencia de los imperios pasados, principalmente del Imperio Romano. Esto se puede ver en la ciudad de Toledo, España. El Imperio Romano construyó muros alrededor de esta ciudad para así evitar que ésta fuera invadida por los otomanos, en este caso. Y no solo tienen influencia del Imperio Romano, sino de las distintas épocas, también de la época neoclásica, de la barroca, de la renacentista, entre otros. Las ciudades coloniales hispanas son el reflejo claro del dominio ibérico sobre las ciudades latinoamericanas. Estas ciudades y su paisaje urbano es muy similar a la de los reinos con la cual fueron conquistadas y colonizadas, como lo fueron el Reino de España y el Reino portugués. Estas ciudades tuvieron gran influencia en esto, gran influencia, y esta influencia se reflejó en su arquitectura. Muchas ciudades latinoamericanas tienen características. En este caso mostramos la ciudad de Cusco y su Plaza Mayor. Otros ejemplos en Latinoamérica son Popayán en Colombia, entre otros. Paisaje downtown norteamericano, también conocido como Central Business District, Distrito Central de Negocios. Es un paisaje característico lleno de construcciones donde se desarrollan actividades terciarias, principalmente el sector financiero, negocios y comercio. Es un lugar específico de la ciudad lleno de conjuntos y edificios que se dedican a estas actividades. Un ejemplo claro es el Centro de Negocios de la ciudad de Madrid, en España. Aquí podemos observar que se encuentran los bancos BBVA, Santander y conglomerados de comercio. Paisajes residenciales. Estos pueden ser abiertos y cerrados. Estos paisajes son grandes unidades extensas y no son inherentes a la ciudad, responden a la necesidad básica
de los residentes, que es decir, el poblamiento. Los paisajes residenciales abiertos son grandes conglomerados de familias o viviendas unifamiliares que responden a la necesidad básica del poblamiento y tienen una gran conectividad entre viviendas, también con el medio ambiente, respondiendo a jardines. Un ejemplo que encontramos es la ciudad de Las Vegas, en Nevada, y podemos observar en forma lineal las viviendas que conforman este barrio y parte de la ciudad. Paisajes residenciales cerrados fueron primeramente característicos de las grandes ciudades europeas. Un claro ejemplo es la ciudad de Barcelona, España. Muestran los distritos de ensanche que vistos desde el aire son una vista magnífica y maravillosa sobre lo que es la ciudad. Estos distritos de ensanche son conjuntos cerrados, forman distritos y barrios a la vez. Son grandes atractivos para el mundo. Paisaje de desigualdad, acuñado principalmente como ciudad del tercer mundo, especialmente para el caso africano, sin exceptuar ciudades latinoamericanas y ciudades asiáticas que presentan altos índices de subdesarrollo y altos niveles de pobreza. En este caso se tomó el caso africano, valga la redundancia. África es un país que presenta grandes desigualdades. No es lo mismo un paisaje urbano en el norte africano y en el África subsahariana que un paisaje en el sur de África, especialmente en Sudáfrica. Como se puede observar aquí, estas son unas viviendas en el Cairo, Egipto, al norte del continente africano. Esta tipología de viviendas carece de planificación y ordenamiento del territorio. También estas viviendas son características de Latinoamérica, especialmente en Brasil, en los suburbios y en sus periferias. Igualmente, en Colombia presentan este tipo de paisajes en la ciudad de Manizales y sus laderas, también en las comunas de Medellín. En las ciudades asiáticas como Bangladesh y Tailandia también presentan este tipo de paisaje desigual y sin ninguna planificación territorial. Ya para finalizar, los paisajes urbanos y sus temáticas abordadas, encontramos que estos paisajes son importantes, ya que aquí responden a las necesidades de las personas, la población, y se encuentran las mejores calidades de vida y opciones de trabajo. A lo largo del tiempo y a través de la historia, las ciudades han venido poblándose mayoritariamente, causando un abandono del campo debido a las oportunidades que esta presenta. Sin embargo, presenta también unas grandes falencias. Las falencias son que son grandes agentes contaminantes, tanto visuales por los excesos de anuncios en el aire, por la emisión de gases, y del suelo por el arrojamiento de basuras. Un paisaje industrial es la imagen que observamos de un territorio en el cual se hallan distintos elementos como lo son plantas, fábricas, ferrocarril y cualquier otra construcción que permita el aprovechamiento y la producción de elementos o productos, valga la redundancia. Y inicialmente estos aparecieron a partir de 1760 con la Revolución Industrial, que es donde hace su primera aparición todo esto de la industria, de la tecnología, de los avances tecnológicos. Desde allí inician todos estos tipos de paisajes. Tenemos que se dividen en dos tipos, el paisaje viejo industrial y el nuevo. Los viejos eran las industrias que se localizaban a las afueras de las ciudades, que se abastecían por materias primas como lo son el carbón. Ejemplo de esto tenemos aquí el Liverpool en el siglo XVIII, industria textilera que funcionaba a base de carbón. Estas no eran muy amigables con el medio ambiente, ya que emitían demasiada contaminación, también ocupaban grandes extensiones, también ha ido desapareciendo a lo largo del tiempo debido a la obsolescencia de sus métodos de producción, por lo que ya hoy día no se hallan en funcionamiento, sino que son aprovechados de distintas maneras, como parques o centros históricos, museos y así.
También tenemos el paisaje nuevo, que ya son estas nuevas industrias que se ubican ya no tanto a las afueras, sino que también las podemos hallar dentro de las ciudades. También buscan la cercanía con otro tipo de industrias que le puedan dar o aportar materias que ellas necesitan también en sus ciclos de producción. Tenemos aquí un ejemplo, la industria de alimentos ubicada en Medellín. Otro ejemplo también podría ser una tecnópolis, que son nichos tecnológicos, las cuales ya no se ubican tanto a las afueras, sino que forman unas áreas suburbanas de poca extensión, con poca población, pero muy capacitada, donde se fabrican todos los productos tecnológicos nuevos que están saliendo hoy día. En la búsqueda para proteger el legado histórico que la industria ha dejado a través del tiempo, la UNESCO nombró el paisaje industrial como patrimonio industrial. Este cambia a medida del tiempo sus métodos de producción, a la vez que esto incide en los cambios que se producen en las sociedades. Entonces tenemos que tanto el paisaje industrial como la sociedad es dinámica y cambia a través del tiempo. Estas nuevas sociedades ya se interesan un poco más por el conocimiento de los viejos y nuevos espacios industriales, que también pueden ser llamados como patrimonio material e inmaterial de la sociedad. Tenemos como material, por ejemplo, las instalaciones antiguas de estas industrias que no se pudieron acomodar a los avances tecnológicos, y como inmaterial los modos de hacer, que también son muy importantes a la hora de la producción en las industrias. Esto ha llevado a una nueva modalidad turística llamada la visita de empresa, que está hecha precisamente para que la sociedad pueda hacer una especie de tour dentro de las empresas para conocer cómo funcionan, hecho que es muy bueno porque además de dar a conocerse las empresas y de aumentar sus ventas, también producen más empleos, porque así como en un museo necesitan un guía, también en las empresas se necesitan personas que sean capaces de mostrar todas las instalaciones. Entonces vemos que es doble propósito: ayuda a la empresa a aumentar sus ingresos y ayuda a la sociedad a conocer toda esta historia vieja o nueva que tiene la producción de cada empresa. Como había dicho en la anterior diapositiva, la importancia que tienen los paisajes industriales gira en torno a la riqueza histórica que tienen, ya que a través de esos paisajes heredados o muertos o viejos, esos iniciales que funcionaban a base de carbón, que eran de grandes extensiones, las sociedades actuales se identifican con el territorio, conocen el pasado, viven el presente a través de los nuevos paisajes industriales, también generan oportunidades de empleo, como lo había dicho, y permiten a la sociedad ocupar su tiempo libre. Aún con toda esta riqueza histórica que tiene, la sociedad hoy día no acepta mucho estos paisajes debido a la conciencia ambiental que tenemos y a que estas industrias afectan muchísimo el medio ambiente gracias a sus emisiones de carbono y de distintos contaminantes que no ayudan al planeta. Ya para finalizar, las fuentes bibliográficas tenidas en cuenta para llevarles a ustedes esta presentación fue el libro de Blanca Azcárate y Antonio Fernández, que es Geografía de los Paisajes Culturales, publicados por UNED. También tuvimos el libro Paisaje Agropecuario, Incorporación en la Planificación Territorial, publicado por UPLA, de Nancy Aguirre. Estos libros los pudimos conseguir en los elementos virtuales presentados por la universidad. Gracias. Otra cosa que cabe resaltar es que no se pudo aclarar anteriormente a qué tipo de paisajes pertenecían: el paisaje rural, urbano e industrial. Estos paisajes pertenecen a los paisajes culturales. Los paisajes culturales, como ya había dicho la compañera, vienen provenientes de la visión de Karl Sauer.
Sin embargo, estos paisajes culturales, como lo pudimos evidenciar, han sido gracias a la intervención del hombre. La intervención del hombre ha modificado en gran medida todos los paisajes. Nos queda de reflexión y de enseñanza que existen dos grandes diferenciaciones, una no antrópica, que día tras día va siendo acabada por la explotación de recursos naturales, y un tipo de paisajes antrópicos que cada día se va enriqueciendo. Muchas gracias.